Hola gente, súper contentos de estar nuevamente en este Noche Sin Límites. Nos sentimos súper agradecidos de que Dios nos permita compartir con ustedes todo lo que ha puesto en nuestro corazón, porque hay un mensaje grande de Dios para usted. Así es que acomódese, así es que busque unas palomitas, busque la comida, dígale a su mamá que le empiece a hacer algo para que empiece a disfrutar de esta noche. Tengo aquí a mi amigo Gerson para que usted sepa y para que le cuente a la gente, respetando la reglamentación del Ministerio de Salud, un brazo, ¿verdad? Eso es lo que van a decir ahora. Por ahí anda, Por ahí anda. Entonces voy a dejar que Gerson haga una oración porque me dijo que qué decía. Entonces yo le digo, hágase la oración por lo menos, Gerson. Ok, yo quiero que cierre sus ojos ahí en su casa y se concentre y de verdad tengamos un momento donde le hablamos directamente al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por lo que sabemos que tú vas a poner esta noche en nuestras vidas. Te quiero agradecer profundamente por esta oportunidad y por este privilegio, por tener estos medios, por pertenecer a una iglesia y un cuerpo, Dios, que tiene estos medios para poder llevar palabra fresca y palabra buena al corazón de un movimiento juvenil. Te doy gracias profundamente por eso. Nosotros sabemos, Dios, que las inversiones de tiempo cuentan y que mientras nosotros estamos en esta transmisión, estamos viendo esa transmisión, estamos en este tiempo, tú estás ahí caminando por nuestros hogares, estás ahí caminando por nuestras situaciones y por todo lo que está en nuestras vidas, solucionando y arreglando y ajustando cosas. Siempre, Dios, mientras nosotros estemos aquí disfrutando y llenándonos de lo que tú traes y de las fuentes que tú nos abres para recibir más de ti. Amén. Amén. Bueno, chicos, vamos a dar paso a lo que sigue porque si no empezamos a predicar. Quédese con nosotros.
bienvenidos al sector lobby. Hoy estamos aquí compartiendo con Nela, bueno, para hablar un poco de nuestra cotidianidad y de nuestro día a día en estos tiempos de pandemia. Nela, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha pasado con su esposo en casa? Porque me imagino que ambos están en casa. Ay, sí, bueno, estos tiempos de encerrón han sido sumamente difíciles. Hemos tenido que coordinar la manera en que él no deje cosas botadas, que me ayude con los diferentes quehaceres de la casa, y obviamente hemos tenido que aprender a pasar mucho más tiempo juntos, ¿verdad? Porque antes él salía al trabajar y yo me quedaba así en el sillón tirada. Ahora tengo que trabajar más que todo junto con él en la casa pendiente, ver el tele, comer, hacer todo lo que yo hacía sola con él. Y bueno, creo que una pregunta que tienen todos los adolescentes, o al menos alguna vez se han preguntado esto, es: ¿y no se aburren todo el día juntos? Vieras que no, porque es que uno aprende a convivir como pareja y aprende a soportar hasta las peores cosas de la otra persona. Entonces es más que todo aprender a tolerar. Sí, yo creo que es muy interesante, más que todo, cómo las relaciones en la casa, porque cuando llegó el tiempo de cuarentena, creo que nadie se puso de acuerdo para ver, ok, yo me voy a ir a hacer cuarentena con ustedes, simplemente fue que pasó, y cómo las relaciones se han ido desarrollando. Por ejemplo, en casa estamos mi hermano, mi mamá y yo, y cómo la dinámica cambia, porque Claro. yo paso todo el día en la universidad, mi hermano trabajando todo el día en el estudio y mi mamá todo el día trabajando en la escuela. Entonces es bastante increíble cómo cambian las relaciones. No, y ahí es donde tenemos que tomar muy en serio lo que la palabra de Dios dice, que es que el amor todo lo soporta, ¿verdad? Y todo lo puede. Y todo lo puede. Entonces, en estos tiempos de pandemia, pues sí, hay que tenerle paciencia a la pareja, mucho cariño y tener presente que Dios está mirándonos desde el cielo, ¿verdad? Bueno, queremos comentarles la dinámica de esta semana, que está sumamente interesante. Bueno, tenemos esta pequeña pista que Nela pues creó y diseñó. Tenemos una pista que ustedes van a ver en redes sociales, y lo que queremos es lo siguiente: durante esta semana en nuestras redes sociales, específicamente en Instagram y en Stories, van a estar ciertas preguntas, encuestas o respuestas que ustedes van a tener que activar y responder, ¿verdad? ¿Y qué vamos a responder? ¿Y qué nos van a preguntar? Es aquí lo interesante. Esta imagen que Nela creó es una pista para el tema de nuestra próxima Noche Sin Límites. Entonces, la idea es que ustedes vayan e ingresen y adivinen cuál es nuestro próximo tema. Sí. Ustedes tienen que ver qué es lo que les inspira esta imagen o qué los hace pensar, y entonces de esa manera ustedes van a decir, uy, ok, vamos a hablar acerca de esto, de lo otro, y de esa manera las personas que acierten, pues vamos a mencionar sus nombres En el siguiente sector lobby. Entonces es súper genial. Yo pienso que es una manera interactiva, y también que ustedes se involucren en nuestro tema de la siguiente semana para la Noche Sin Límites. Va a estar sumamente interesante y van a participar muchas de las personas que siempre ustedes ven al frente y van a compartir una parte íntima de ellos. Así que díganos, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál va a ser el siguiente tema de Semilla para la próxima Noche Sin Límites? Sí, y creo que este fue el sector lobby. No se vayan, no se desconecte, que viene una paradita increíble. Yo tuve un pequeño ahí sneak peek, y los chicos de verdad están que se encienden. Necesitamos extintores aquí porque la palabra está buenísima, así que no se desconecte, y gracias por acompañarnos en el sector lobby. Hasta pronto.
Te adoramos, Dios. Hosana en las alturas. Hola, hola chicos, espero que estén disfrutando hoy en casa, que estén cómodos, que estén pues prestando atención a la palabra que tenemos hoy. Hoy les quiero compartir algo que tiene que ver con la identidad del reino y la identidad de nosotros como cristianos. Y es un tema un poco tabú, creo que en el cristianismo lo que se llama la ofrenda es bastante tabú. La gente siempre dice, vea, es que X pastor pide demasiado dinero, X pastor pide demasiadas cosas. Pero muchas veces no nos damos cuenta que incluso en la Biblia las ofrendas son parte de nuestra identidad y no siempre se trata de dinero, se trata de lo que está en nuestro corazón. Y quiero leerles Juan 12:2 y dice, en ese pueblo unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. María, su otra hermana, tomó una botella de perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor de perfume. Creo que con este versículo nos damos cuenta que las ofrendas se tratan de lo que está en nuestro corazón y de lo que sea que usted como persona tenga para darle a Dios. Desde el día 1 yo recuerdo que mi mamá siempre me dijo que las ofrendas pueden ser cualquier cosa, pero que signifiquen un sacrificio. Si usted no tiene tiempo para Dios, saque tiempo. Incluso ya lo estás haciendo, estás viendo una transmisión en casa, sacaste una hora para ver y escuchar y crecer. Si usted no tiene, no sé, algo y le duele, téngalo por seguro que Dios ve ese sacrificio y todo lo que usted le ponga a Dios en sus manos va a multiplicarse al 100 por 1. Es muy curioso cómo María llega y quiebra la botella de perfume y les aseguro que eso era lo más caro que ella tenía en mano y se lo puso a Dios sin siquiera pensarlo. ¿Qué tiene usted en casa? ¿Qué tiene usted que le tiene que entregar a Dios? ¿Cómo va a crecer usted con esa identidad de reino? Porque muchas veces no nos damos cuenta que las ofrendas, aunque sean de tiempo, son de Dios. Y les estamos robando ese tiempo de Dios, nos estamos adueñando de cosas que solo le pertenecen a Él. Entonces quiero que ahí donde esté usted, ya sea que usted esté ofrendando hoy tiempo, que esté ofrendando dinero, que esté ofrendando lo que sea que quiera ofrendar el día de hoy, quiero que ahí donde está, usted cierre sus ojos y vamos a orar por lo que sea que tenga que ofrendar para Dios. Y téngalo por seguro que Dios está viendo ahí en su casa, donde usted está sentado, donde está acostado, donde sea que usted se encuentre, Dios está viendo y está viendo esta ofrenda. Y téngalo por seguro que Él lo está escribiendo en un libro, porque eso va a ser pago. No importa lo que sea, quiero que cierre sus ojos y vamos a orar por esas ofrendas. Espíritu Santo Dios, yo te pido hoy que mires cada una de estas ofrendas de la misma manera que viste a María con el perfume, Dios. Te pido que de verdad hayas gracia y favor en cada una de esas ofrendas, Dios, y que sean multiplicadas al 100 por 1. También, Dios, yo te pido que bendigas a cada una de las alacenas de estas personas, a cada uno de los ingresos y de las salarios que llegan a esta casa, Dios, que sean multiplicados al 100 por 1, Dios, y que no solo eso, Dios, que esta semana esté llena de buenas noticias, que esté llena de buenas nuevas, Dios, y que todo lo que ellos siembren el día de hoy sea devuelto al 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
noches. Si usted ha llegado hasta acá es porque definitivamente esta noche le ha impactado y le ha dejado una gran semilla. Ahora yo le invito a que usted no se desconecte, porque hoy vamos a tener un gran mensaje que definitivamente no solo nos va a edificar, sino que también nos va a permitir actuar diferente después de recibir esta noche. Hoy me acompañan la compañera Alison y Diana y queremos compartir con ustedes las parábolas que Jesús enseñaba mientras establecía el reino. Como ustedes saben, hemos venido hablando de establecer el reino de Jesús aquí en la tierra, y entonces parte de eso es compartir sus parábolas. Y usted se puede preguntar, bueno, Wendy, ¿y qué son las parábolas? Porque incluso hasta yo me llegué a hacer esa pregunta. Y las parábolas eran un pequeño mensaje que Jesús enseñaba a todo el pueblo con el fin de que aprendieran, y solamente no de lo que era cómo acceder al cielo, sino también sobre lo moral y hacerlo reflexionar para cambiar actitudes y lograr entrar a él. Uno de sus discípulos le preguntan, ¿por qué nos hablas en parábolas al pueblo y a nosotros no? Le dijo su discípulo, y él le dijo, porque a los que están dentro del reino de los cielos se les permite conocer los secretos de él. A los demás les vamos a permitir acceder a ellos cuando estén cerca. Entonces, parte de eso es que hoy queremos compartir con ustedes algunas de las parábolas que Jesús enseñó en su tiempo con el fin de que permitamos a otros acceder a su reino. Parte de eso es que hoy vamos a compartir 4, y yo quiero comenzar con Diana en esta noche, que nos comparta una parábola. Hola, hola chicos, bueno, muy contenta de verdad de estar aquí con mis compañeras y muy contenta de este tema. Realmente me siento muy identificada y realmente siento como que Dios de verdad le va a hablar a usted. Entonces yo quiero que ahí donde usted está, usted saque su Biblia, porque hoy vamos a de verdad conversar sobre la Biblia, sobre lo que Jesús realmente hizo. Y yo les voy a comentar una parábola increíble, e incluso dentro de lo que buscábamos es una de las parábolas que más impactó en el momento que estuvo Jesús. Entonces es la parábola de la oveja perdida. Y usted me dice, bueno, yo no la conozco. Entonces yo le voy a decir que vaya un momento ahí a Lucas 15 del 3 al 7. Y usted me dice, Diana, ¿cuál es esa parábola? ¿Cómo la entiendo? Esa parábola es la de la misericordia. Y es la parábola de la alegría. Entonces, se la voy a explicar un poco así en contexto. En el libro de Lucas, del 15, del 3 al 7, Jesús está impartiendo su palabra, ¿verdad? Entonces, en el momento que está impartiendo su palabra, como actualmente, ¿verdad? Hay gente que siempre habla, estaban los fariseos y los escribas ahí. Entonces, aquí murmurando con todo el mundo, ¿verdad? Como nosotras aquí que estuviéramos murmurando desde aquel que está allá detrás de la cámara. Entonces, en ese momento, resulta que Jesús los escucha. Y Jesús no los reprende de una vez, no. Jesús les enseña la siguiente parábola. Les dice, hijos míos, ellos lo que dicen, mire, ese es el que sienta en mi mesa a los pecadores. Porque en esos momentos no era, digamos, como no se veía bien ni conveniente que se sentase a la mesa un pecador. Y Jesús siempre lo hizo, siempre supo perdonar y amar a ese pecador. Entonces en ese momento, chiquillas, porque es súper interesante, en ese momento Jesús les dice, y bueno, no sé si les dijo hijos míos, pero digamos que sí. En ese momento Jesús les dice, ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, deja las 99 y se va por una que se perdió? Y yo, uy, qué gran detalle. Y incluso va por ella, la trae en sus hombros, y cuando la trae de vuelta, llama a sus amigos y ellos celebran, o sea, ellos se alegran porque esa oveja ya está con las otras 99, perdón. Entonces yo me puse a pensar en esta parábola y yo digo, qué increíble, porque esta parábola es aquella persona que se perdió, es aquella persona que cometió algún pecado, que ya no está cerca suyo, que por X o Y motivo ya usted dice, qué raro, yo perdí a esa persona. Pero esa persona es aquella que es la pequeña, la que uno piensa, ay, pero es solo una oveja. Y uno dice, tengo 99, no importa la que se perdió. No, pero Jesús en su infinita misericordia y en su infinito amor, Él supo perdonar. Y así lo comparamos. Esta parábola es del perdón. Ahora, más adelante, les vamos a explicar un poco más y les vamos a ampliar, porque es increíble cómo dentro de todos estos contextos, en ese momento Jesús supo que esos fariseos y escribas tenían que escuchar esto. Y posteriormente tengo otra. O sea, es la misma parábola, solo que con sus discípulos. Entonces, en ese momento, luego, posteriormente, ¿verdad, Wendy? Es importante porque a veces, no sé, chiquillas, a veces uno dice, no importa, en el grupo de GC tengo X cantidad y uno se me fue. No,
no me preocupo por ese porque tengo X cantidad. Para Jesús lo más importante en ese momento era enseñarnos que aquella persona que se había ido nos necesitaba y que ir por aquella persona nos iba a hacer una recompensa en el reino de los cielos. Parte de eso es ir, traerla, cargarla, como Diana nos estaba enseñando, y traerla de nuevo al rebaño, y que eso nos va a generar más alegría que tener las 99 todas juntas. Sí, y usted dice, ese uno es la persona que necesitaba que fueran por ella. Entonces, es importante, claro, Ali, dinos. No, bueno, buenas noches a todos. Qué gusto, ¿verdad? Poder saludarlos y estar una noche más compartiendo con ustedes. Que bueno, lo que Dianita habla me recuerda también cuando Jesús habla con sus discípulos y le dice, Simón Pedro, ¿tú me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a decir, Simón Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, Simón Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro se indigna como maestro, tú lo sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Por qué Jesús fue tan, enfatizó tanto en esa palabra, apacienta mis ovejas? Porque él es el sueño de Dios, es de las cosas más importantes, el tener el cuidado de cada persona que Dios nos ha confiado. Entonces creo que es algo que es increíble del propósito que Dios nos ha dado. Exactamente, es esa llave para decirle a las personas que están ahí, y usted que se le ha venido mucha gente a la memoria ahorita, es esa puerta para accesar al reino de los cielos. Usted tiene la llave para dársela a otra persona, incluso para dársela a su amigo que ya no está. Entonces es importante también resaltar, como mencionaba Gwen ahora en lo que nos comentaba, que en ese momento Jesús le hablaba de una manera al pueblo, a la multitud cuando estaba predicando su palabra, y de otra manera a sus discípulos. Entonces es súper importante, y presten mucha atención. En Mateo 18, resulta que en el capítulo 1, ¿verdad? Viene empezando la historia, Jesús está con sus discípulos y uno de sus discípulos le pregunta, Jesús, ¿quién es el más importante para el reino de los cielos? Y Jesús, espere un momento, ya vengo. Cuando regresó Jesús, trajo a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo, él es un niño y entonces él es el más pequeño. Y entonces me llama tanto la atención porque esta es nuestra oveja. Porque para entrar al reino de los cielos tienen que ser como niños. Eso es lo que les dice Jesús. Ahí usted lo puede leer un poco más en Mateo 18, del 1 al 14. Entonces, cuando Jesús habla con sus discípulos, Él les explica el amor y la pasión por la cual tienen que ellos hacerlo, o como tienen que ellos hacerlo. No es que si se me fue o por el pecado. No tenemos que recordarnos del hombre por su pecado, sino porque es hombre, es una persona que Dios creó, que Dios dio su vida en una cruz y que hoy está aquí y tiene la oportunidad de accesar al reino de los cielos. Y usted puede ser la persona que haga que esto suceda. Entonces es súper interesante. Parte de esto, Diana nos menciona que esta es una parábola de la misericordia y el perdón, y me encanta mucho porque se asocia a una enseñanza que Alison tiene para compartir con nosotros, que es justamente el perdón. A veces nosotros decimos, no, aquella oveja se fue porque hizo X o Y situación, pero Jesús hizo una pausa en una enseñanza, y que Ali nos quiere aportar ahí, de que a él no le importó el momento, a él no le importó el tiempo, solamente decidió perdonar porque tenía misericordia, que decía Diana, y nos tomamos de esta parábola para poder impactar al pueblo y decirle, hay que perdonar, ser misericordiosos para entrar al reino de los cielos, ¿verdad, Ali? Así es. Bueno, yo me quiero basar, tal vez no es una parábola, pero fue un encuentro que Jesús tuvo con una mujer, ¿verdad? Entonces yo creo que todo esto que conversamos acerca del reino de los cielos, para mí se basa en una cosa, y es en el carácter de Cristo. Al final de todo, nosotros buscamos ser imitadores de Cristo. En eso se basa el ser parte del reino de los cielos, el buscar ser imitadores de Jesús y el aprender a tener el carácter que Cristo tenía. Y todo esto que hemos estado hablando representan el carácter de Jesús. Entonces, bueno, yo les quiero leer la palabra de Dios en Juan 8:3, que relata el encuentro de Jesús con una mujer adúltera. Y dice así. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices?
Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús fue experto en hacer cosas que nadie se esperaba. Entonces dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. O sea, ahí con solo eso ya le voló la cabeza a todos. Entonces es súper interesante estudiar como lo que Jesús hizo en el trayecto que estuvo en la tierra y lo que sigue haciendo, porque hasta el día de hoy Jesús sigue trabajando Eso es así. un gran detalle, o sea, a veces pensamos que porque está aquí ya pasó, pero lo que está aquí nos permite ver una enseñanza para aplicarlo en nuestra actualidad. Exacto. Y bueno, entonces la gente siempre atacó mucho y criticó mucho a Jesús por la forma en la que él hacía milagros, que sanaba gente en los días de reposo, que siempre él iba contra las ideas de la religiosidad y él siempre iba rompiendo paradigmas. Y él mismo dijo, es que yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a hacer que la ley se cumpla. Lo que pasa es que la gente en esos tiempos tenía, bueno, incluso ahora todavía pasa, que tenemos como un chip de religiosidad y a veces ni siquiera como que entendemos lo que Dios verdaderamente está haciendo detrás de muchas cosas. Entonces me llama mucho la atención porque llegan y le dicen, de ahí Jesús, aquí está esta mujer que cometió este error y cometió este pecado y aquí acostumbramos a apedrearla, ¿usted qué va a hacer? Lo tentaron. Y Jesús es Jesús. La misericordia. Jesús siendo Jesús. Su amor. Entonces los deja todos callados porque más adelante dice, vamos a ver, dice, al oír esto ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Entonces Jesús siempre fue un líder incómodo. Él siempre fue un líder incómodo que constantemente enseñaba. O sea, Jesús fue un maestro por excelencia. Él donde quiera que estuviera, él estaba enseñando. O sea, la gente lo seguía. Ahora que conversábamos, Gwen decía, pero es que a Jesús la gente lo seguía con solo que él caminara. Lo que fuera que sea que él estuviera haciendo, no precisamente tal vez sentado dando una enseñanza. Donde quiera que él estaba, él algo estaba enseñando. En cada cosa que él hacía, algo estaba enseñando. Entonces, hay una parte de hecho que me llama mucho la atención, como de las maneras en las que Jesús hablaba y enseñaba, y es cuando después de que él resucitó se le aparece a sus discípulos, ¿verdad? Y está hablando con Simón Pedro, y entonces Jesús le dice, venga acá, sígame. Y entonces Pedro vuelve a ver y ve que viene Juan atrás, y esos dos se tenían... Algo tenían ahí eran esos dos. unos chineados. Y entonces le dice Simón a Jesús, ¿y este qué? Y entonces Jesús se vuelve y le contesta, ¿y qué con él? O sea, si yo quiero que él se quede aquí para siempre, ¿a usted qué? ¿Qué tiene que ver eso con usted? Entonces Jesús siempre tenía maneras así de responder y de enseñar, y a mí me encanta escucharlo o leer todo esto, porque Jesús de verdad a mí me fascina la forma en la que él trabajaba así tan contra lo que la gente estaba acostumbrada. Es como cuando llegó y sanó al ciego agarró, escupió un poco de tierra, hizo lodo y se lo embarró en los ojos. Realmente él como que no era que se seguía como en un protocolo, por decirlo así, y es que esto lo tengo que hacer así, esto lo tengo que hacer así, no, realmente él genuinamente, y si tenía que hacer algo, lo realizaba. Eso es lo que nos cuesta actualmente nosotros. Exacto. Si Dios nos dice, ocupamos 3.500 confirmaciones a ver si es de Dios o si me lo dijeron de verdad. Exacto, entonces ¿qué hace? Llega y sana al ciego, o sea, usted hace eso en el día de hoy y seguramente sale todo el mundo ofendido, que por qué le echó escupa en los ojos. Y ahorita salen con el coronavirus, no podemos hacer eso. Entonces Jesús siempre tuvo maneras de actuar muy fuera de lo que la gente estaba acostumbrada y no estaba aboliendo la ley, sino que la estaba cumpliendo. Entonces quisiera regresar a la historia de la mujer adúltera, porque creo que aquí hay dos posiciones que usted y yo podríamos estar, o con las que podríamos sentirnos identificados hoy, porque de repente usted dice, bueno, yo me siento identificado con esa mujer, no necesariamente porque sea en adulterio, pero puede ser que usted esté atravesando una situación, no sé, de pecado, algún error que usted ha cometido y usted hoy se siente descalificado, usted se siente que hoy tal vez usted no es suficiente. Entonces yo creo que usted hoy ocupa escuchar esta palabra de que Dios tiene una nueva oportunidad para usted. Ahora bien, usted podría ser esa persona, pero también usted podría ser parte de los fariseos que
¿qué estás haciendo hoy para parecerte al carácter de Cristo? ¿Será que estamos siendo de esos que estábamos intentando apedrear a la mujer adúltera? ¿Será que Están somos deseando esos? como ver esa cosita El pequeña, defecto. sí, Exacto. eso chiquitito. ¿Será que somos esos que andamos buscándole la espina en el ojo ajeno? Y, hey, ¿verdad? Entonces, ¿qué posición estamos teniendo hoy? ¿Estamos siendo de esos que juzgan o de esos que van por la oveja perdida? ¿Qué posición estamos teniendo hoy? Porque independientemente de cuál sea la posición en la que usted esté, si diga, bueno, es que yo me identifico con la mujer porque hoy necesito que Dios me restaure, hoy necesito recibir misericordia, hoy necesito que Dios me perdone, pero puede ser que hoy ocupamos reestructurar nuestra manera de pensar y decir, no, es que he estado juzgando, he estado haciendo esto mal, necesito parecerme al carácter de Cristo y aprender a perdonar y abrazar. Es un autoanálisis. Es entender que yo soy una persona que igual comete pecados y errores, pero Dios murió en una cruz, Jesús murió en una cruz por mí, por salvar y redimir todo lo que yo era o lo que iba a ser, todo mi pasado, todas mis angustias, todos mis temores, todos mis pecados, y Él decidió hacerlo por mí. Parte de esto es importante que vemos cómo son dos contextos y dos historias diferentes, sin embargo se encierran a que Jesús siempre tuvo un carácter y fue de perdonar, ser misericordioso y no juzgar. O sea, en ese momento en que Jesús se levanta y le responde, o sea, el que está libre de pecado, tire la primera piedra, es aquí donde están diciendo, ¿cuántos de nosotros no nos hemos equivocado? Sin embargo, aún así, dejando aquellas cosas de lado, aquellos pecados, aquellos problemas, decido perdonar y seguir. Pero a veces se nos complica mucho en el que yo acepto el perdón, pero a la hora de aplicarlo con otros se me dificulta. A la hora de saber de que tengo un rebaño y que tengo que cuidarlo y que si una oveja se me fue, esa una es igual de valiosa que las 99 y no puedo permitir que se me vaya, no puedo permitir que se lastime en el proceso de estar perdida. Parte de esas parábolas, y como decía Ali, quizás la de ella no era una parábola, pero era una enseñanza y está asociada a lo que Jesús hacía. Jesús caminaba y donde quiera que él iba, estaba enseñando. Por eso es que hablamos hoy de las parábolas, porque Jesús hoy toma dos panoramas importantes y queremos compartirle con ustedes a través de la enseñanza que tanto Alison y como Diana hace. Y les queremos dejar un reto para que usted piense en este preciso momento. O usted toma la actitud de la parábola de Diana de si se me perdió una abeja voy a irla a buscar porque ese es el amado y preciado de Dios y debe ser igualmente para mí. O la enseñanza de Ali de voy a ser el que apedreo a aquella persona o decido perdonar y amarlo como igual Jesús lo hizo en este tiempo. Son dos enseñanzas importantes que nos hablan del amor, el perdón y la misericordia de Dios, que al final si las aplicamos pasa como la de la oveja perdida, encontramos alegría al encontrar aquella oveja. Así que no se desconecte, que enseguida vamos a volver a la segunda parte. Después de haber terminado con dos grandes retos, la primera parte, entramos a la segunda con dos parábolas más, donde nos permite ver cómo Jesús enseñaba siempre a la gente para que llegara a su reino. Hoy esta noche quiero compartir con Mariana una de las parábolas que realmente nos reta a perdonar. Mari, cuéntenos, ¿cómo es ese reto? De verdad, las chicas nos decían perdonar, nos daban un movimiento, una estrategia, pero acá esta es más profunda, ¿verdad? Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Yo hoy quiero compartir con ustedes la parábola que está en el libro de Mateo 18:23, titulada Los dos deudores. Ok, se las voy a narrar así un poquito rápido. La parábola dice, ¿verdad?, que en el reino de los cielos se asemeja a un lugar, a un país donde existía un rey que él quería conocer cómo andaban sus negocios. Entonces él vino y mandó a llamar a las personas que les llevaban las cuentas y todo, ¿verdad? Y pudo observar que había una persona que le debía pues bastante dinero. Entonces, ¿verdad? Él lo mandó a llamar y dijo que para saldar las cuentas tuviera que ser arrestado él, sus hijos, su esposa y todo lo que tenía, pues para que todo fuera compensado. Entonces el empleado, al escuchar esto, se sintió pues conmovido y triste, ¿verdad? Entonces le suplicó al rey y le dice: tenga compasión de mí, deme más tiempo para poderle pagar.
Y el rey sintió compasión y le dijo, ten paz, vete tranquilo, no debes de pagarme nada. Y el deudor salió tranquilo. Cuando él iba saliendo del palacio, se encuentra a un compañero que le debía otra cantidad de dinero. Pero al verlo, lo agarra por el cuello y le empieza como a estrangular y a exigirle que le pague el monto de la deuda que tenía. Y igualmente le implora que por favor le dé más tiempo para pagar la deuda, pero no tiene respuesta y lo manda a encarcelar hasta que le pague. Entonces habían unos empleados que estaban viendo esto, no les pareció, entonces ellos fueron directamente al rey a contarle pues lo sucedido. Cuando él llega ante el rey, ¿verdad? Estos comentarios llegan ante el rey dice, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Manda a llamar nuevamente al deudor que había en ese momento, ¿verdad? Que él ya había dejado libre, y donde lo manda a llamar, le dice que por qué, se los voy a leer textualmente, en el versículo 32 dice, ¿por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? Entonces, ¿verdad? El rey se molestó de ver cómo él le había perdonado una deuda que ahí mencionaba en el libro de Mateo, ¿verdad? Que era por 60 millones en monedas de plata. Y la parte que le debía el deudor al que fue ya al otro compañero era de 2,000. Busqué en internet, ¿verdad? Lo que equivalía las monedas de plata. Una onza vale $20. Y como eran 100 monedas de plata, serían 2,000, como les mencionaba ahorita. Entonces traté de hacer como una comparación entre las dos deudas. La deuda que le debía primeramente el empleado al rey representaba un 0.003 de lo que él le debía de lo que la otra persona le debía a él. O sea, ni siquiera se asemejaba al 1%, ni siquiera alcanzaba, aunque el rey tuvo misericordia, ¿verdad?, para perdonarle esa deuda en el momento que él salió fuera del palacio. Aunque la otra persona le imploró que por favor tuviera misericordia, simplemente no accedió y no accedió a recibir ese perdón. Es increíble porque Mari nos lo muestra a nivel financiero. O sea, ¿cómo podemos decir, te perdono una deuda? DJ, ¿cuánta gente hoy en día puede decir, yo no tengo deudas? Bueno, tal vez con el pulpero, tal vez con un amigo, pero quizás usted no tenga una deuda financiera, pero sí una deuda de perdón. O sea, ¿cómo es posible que a veces Dios nos haya perdonado, nos haya quitado las culpas y todo, y a la hora que alguien me ofende y viene y me pide disculpas, no acepto esa disculpa? Ego, orgullo, gobiernan mi vida y no me permiten ver cómo el rey perdonó esta deuda que Mari nos habla, y no somos capaces de perdonar a otros. Ya incluso a veces a uno nos pasa, o sea, todos somos humanos, pero nos permite ver que a veces estamos muy cegados por estas dos, nos dejamos gobernar por el ego y el orgullo, y no nos permite saldar una deuda con un amigo, con un familiar que quizás no debía tanto. Mari nos dice acá, nos da, ¿cuánto era, Mari? Lo que debía realmente su amigo al otro y que no lo perdonó. Un 0.0033. O sea, ya imagínese. Eso era lo que equivalía la deuda de su amigo con respecto a la que él le acaban de perdonar. Un día yo escuchaba a una persona que decía que el perdón era para uno, que lo daba, no para la persona que lo recibía. Porque vea qué interesante, bueno, yo la historia la estuvimos viendo y es increíble porque él se le acaba de olvidar la misericordia que acaba de obtener. Inmediatamente sale del palacio, ¿qué hace? Ir a agarrar a los que le deben a él y empezarles a cobrar. O sea, el perdón que él recibió no lo está aplicando directamente en el instante. O sea, siempre que Dios nos trae a nosotros algo en nuestras vidas, inmediatamente nos va a probar. Cuando usted reciba esta palabra es porque vas a ser probado en esta palabra en los próximos días. Entonces, el perdón, entendamos que el perdón no es para la persona que yo estoy perdonando, el perdón es para mí, porque me está liberando a mí de un montón de cosas. El rey no tenía mayor problema con perdonarle 60 millones a él, pero él sí tuvo problemas con perdonarle a su amigo o a su compañero de trabajo una ridícula suma del 0.33% de la deuda que él le acaban de perdonar. No es 0.33, es 0.0033. Imagínense, ni siquiera llega hasta después del punto. O sea, es algo impresionante lo que nosotros a veces se nos olvida la misericordia que hemos obtenido.
y Y cómo se no la aplicamos con los Y demás. se nos dio en gran gratitud, o sea, el monto de mi perdón fue tan grande, pero no puedo aplicar una pequeña parte para perdonar a incluso a otra persona que realmente solo es un saldo de deudas. Es mejor, como decía Yayi, yo prefiero liberarme que andar cargando con un montón de deudas. En este caso lo traemos a la actualidad. Quizás usted pudo haber tenido un problema con su amigo y solamente es cuestión de soltar eso y decir, no, ya, lo perdono. Dejo esto atrás y empiezo de nuevo. Pero a veces nosotros somos como este hombre que quizás estaba ciego y dijo, tengo la oportunidad de cobrarle a este, y no aplicó la misericordia que se le fue dada. Mari nos habla algo financiero, nos habla una historia que realmente, como les decía, podemos traer a la actualidad. Pero incluso Yayi hoy nos trae una parábola que nos habla incluso de lo financiero. Y estamos viendo cómo acá hay que aplicar la inteligencia y sobre todo el perdón y la misericordia de Dios para caminar. Ahorita yo decía en la primera parte que quizá la gente dice, es porque está en la Biblia y ya no lo puedo traer a la actualidad, pero estas parábolas que Jesús habló en su momento nos traen de recuerdo que en este momento las podemos aplicar. Bueno, Yayi, cuénteme su parábola financiera también. Aquí hay un paralelismo muy interesante en cuanto a lo que es este tema que estamos hablando, la cultura del reino o el reino de los cielos en la tierra, cómo Cristo lo aplicaba, cómo Cristo lo mostró, cuáles eran los estándares que él tenía. Mari nos enseña cosas muy interesantes, que eso viene a ser aplicado a nivel personal. O sea, cuando yo recibo misericordia y no la doy a los demás. Cuando yo recibo perdón, pero yo no lo doy a los demás. Entonces el reino de los cielos es sumamente justo. Inmediatamente yo recibo misericordia y no la aplico, inmediatamente el reino de los cielos va a tomar acciones. La palabra del Señor nos relata una historia en Marcos capítulo 10, versículo 17, donde nos explica que Jesús va por el camino, va hacia otro lugar. Él estaba en una ciudad, se va a dirigir a otro lugar, y el versículo 17 dice, al salir él para su camino, vino corriendo e hincada la rodilla. Pongamos atención a ciertos aspectos muy importantes de la lectura. Hincada la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿por qué o qué haré para heredar la vida eterna? En palabras más simples, él lo que le estaba diciendo es, ¿cuáles son los requisitos para yo ser salvo, para yo ser parte del reino de los cielos, para yo ser parte de tu mensaje, de todo lo que tú andas haciendo por el mundo? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, solo una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme y toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchísimas posesiones. Es curioso, y aquí la historia hago un paréntesis aquí antes de seguir, porque él era una persona que aplicaba todo lo que se le había enseñado en la palabra. Entendemos que en la cultura en la que Jesús vivía, son personas que para ellos el estudio de la palabra, para ellos un montón de rituales y liturgias eran desde niños, él lo dice, desde mi juventud los guardo. Y Jesús al verlo le amó. Pero hay características, hay cosas que pasaron muy interesantes. Por ejemplo, él dice que hincó la rodilla. Jesús era un observador, él todos los detalles que sucedían a su alrededor los observaba. Y él dijo, este muchacho algo no está haciendo completo. Y no está mal que él tuviera muchos bienes, no está mal que él fuera rico, eso jamás. Pero es un tema de mucha delicadeza, como decía Mariana ahorita. A una persona se le perdona una cantidad millonaria de dinero, pero él no es capaz de perdonar una cantidad ridícula a la par de su perdón. Este muchacho cumplía un montón de requisitos, porque el reino de los cielos tiene un montón de requisitos. El vivir dentro del reino de Dios en la tierra tiene un montón de requisitos que nosotros tenemos que cumplir, así como tenemos que cumplir con esos requisitos para entrar en ciertos lugares, ciertos protocolos. El reino de los cielos igual. Entonces dice que él se entristeció porque tenía mucho. Y entonces Jesús
nos sigue contando la historia, dice: entonces Jesús, mirando a su alrededor, le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen muchas riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras y le dijeron: pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar al reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Y no es el tema en sí de las riquezas, no es el tema de tener mucho o no tener nada, es el tema de la confianza, porque él ciertamente cumplía con un montón de requisitos. Y ya imagínense que Jesús lo amó cuando él le dijo, y él sabía, porque Jesús conocía los corazones. Dice que él conocía los pensamientos cuando lo iban a probar y todo eso. Y lo más importante, ya llega, es que él dice: Jesús, ¿qué tengo que hacer? O sea, él estaba dispuesto a hacer algo para poderle seguir. Y en el momento en que le empiezan a decir, él dice: sí, yo cumplo con todo eso, o sea, estoy a punto de poder seguirle. Check. Voy. Check. El bingo, ¿verdad? Vamos a ver cuántos de nosotros aplicamos el check, dijo Yayi. Pero en el momento en que le dan el último requisito para decir: eres apto para seguirnos, dice: no quiero soltar esto. Y muchas veces nos ha costado ese principio que dice Yayi, confianza. Entonces, esto que dice Wendy es demasiado interesante, porque Jesús, ellos se sorprenden, los discípulos ciertamente se sorprenden, porque entonces ya ellos entran como en un conflicto. Uy, este muchacho que es súper perfecto en cuanto a cumplir la ley, en un montón de cosas, le faltaba una cosa. Entonces, ¿cuánto más a nosotros? Yo lo hago en un paralelismo para mi vida, ¿verdad? Yo en este momento podría estar pensando como Pedro: Dios mío, entonces yo estoy casi que fuera. Y entonces él les dice, les da una parábola, o les da una comparación. Dice: más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿qué pues podrá ser salvo? ¿O quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y aquí es donde queremos entrar en un momento en el que podemos hacer esto práctico. Porque por ahí, dijo el pastor Víctor, cuando él dice: hay un Palomo, o hay un David, hay un Yayi, un Ramírez por ahí que no está entendiendo nada. Y se lo vamos a poner muy simple. Nosotros, como decía Wendy, que venimos a Cristo, aceptamos a Cristo y recibimos su palabra, recibimos su perdón, recibimos un montón de cosas que nos ayudan a ser personas que se acercan todos los días a Dios. Pero siempre tendremos un punto de nuestra vida en el que hay algo que nos ha costado soltar, hay algo que nos ha costado entregar, hay algo que Dios nos está revelando a través de un amigo. Tal vez nos ponen a prueba, como la que nos enseñaba Mariana al inicio, que fuimos perdonados de un montón de pecados, pero tal vez alguien que nos hizo una cosita ahí mínima, no me saludó en la entrada, no me contestó un mensaje porque tal vez se le olvidó, y eso para mí fue algo que me golpeó mucho, y que se me olvidó a mí todo el perdón y toda la misericordia. No sé si Mari nos puede aportar algo con respecto a eso. Sí, también quería agregar que, por ejemplo, tal vez hay situaciones en las que uno dice, puede pasar, pero también hay otras situaciones en las que alguien nos ha ofendido, ya sea consciente o inconscientemente. En alguna etapa de mi vida me sucedió algo y en mí tal vez haya como un dolor o un resentimiento hacia esa persona. Entonces, la palabra de Dios dice que con la vara que midas serás medido. ¿Cómo yo no voy a aceptar, a perdonar? Sé que a veces es difícil, porque he conocido experiencias de personas que han enfrentado procesos difíciles que en algún momento les lastimaron, pero a pesar de todo, Dios nos enseña que debemos de acceder, ser humildes, recibir esa sabiduría de Dios, para que aún en medio de todo ese proceso difícil de aprendizaje yo pueda abrir mi corazón y despojarme, como decía Yayi, entregarle a la otra persona ese perdón. Porque supongamos que yo le hice algo a Yayi, perdón, al revés, Yayi me hizo algo a mí y Yayi ya ha venido a disculparse conmigo, pero yo simplemente por mi orgullo o por mi ego no acepte ese perdón. Yo me estoy limitando a mí, y eso muchas veces también se puede relacionar con lo que nuestro pastor nos ha mencionado, lo que son los clipots, que son las capas de contaminación de las que nos vamos llenando y nos van limitando a conectarnos con Dios. Y cada vez, en vez de estar más cerca de Él, en poder conectarnos más fácil con Él, nos cuesta acercarnos. El perdón es necesario, me imagino como una laguna limpia. Y en el momento en que, por ejemplo, no accedemos a perdonar a esas personas que tal vez nos dañaron,
esa laguna se va llenando de algas y de cosas sucias que poco a poco esa es como nuestra vida, se representa como mi corazón y lo que yo soy, y me voy llenando de sustancias que son tóxicas y que en vez de dejarme crecer, tal vez alguien va a querer algún día entrar en mi vida, y yo con falta de perdón y con tantas cosas, más bien lo que voy a hacer va a ser alejar a las demás personas por lo que yo tengo en mí. Me encanta mucho que Jesús dejaba una semilla sumamente clara a cada persona que lo observaba en sus enseñanzas. Acá podemos asociar estas. Yayi nos menciona que hay que entregar algo para poder acceder al reino de los cielos, para poder servir, para poder ser parte. Esto muchas veces no va a ser fácil, nos va a doler, como este hombre dice que se fue triste, pero muchas de esas es entregar ese perdón, entregar esa confianza, como nos decía David, y poder decir, hoy yo entrego esto porque quiero acceder a este reino que es infinito, que es grande. Pero Jesús siempre tuvo esa característica: amar, tener misericordia, y tenía confianza en aquel que le daba siempre una oportunidad. Cuanto más Jesús, si también tuvo oportunidades, como no se los decía a sus discípulos, no se lo decía a su pueblo. Parte de lo que ya quiero retomar un momento sobre eso es sobre la confianza. ¿La confianza en quién? Porque este hombre no tenía confianza en lo monetario, probablemente. Sí, es muy interesante, Wendy, porque este hombre, a mí me sorprende ver que Jesús, cuando él lo llega al encuentro, dice que lo amó. Eso a mí me sorprendió un montón, porque yo decía, wow, o sea, como les decía al principio, Jesús conocía muchísimo a las personas, porque él era Dios, él sabía lo que estaban pensando, lo que estaban pasando, él conocía el corazón del muchacho. Pero él manifestó que algo había en él que todavía no había sido sanado, y yo pienso que era la confianza, como dice usted, porque Jesús no está diciendo que es que los ricos, por ser ricos, no van a entrar al reino de los cielos. Mentiras, no es eso no es así, y eso no es lo que debemos interpretar. Lo que él hace un énfasis es porque su confianza no está puesta en Dios, ni en Jesús, ni en el Espíritu Santo, ni en el Ser Supremo que gobierna sus vidas, sino que estaba puesta en sus riquezas. Entonces él probablemente en ese momento eso fue lo que hizo, que esa palabra le golpeó tanto su estabilidad, que él dijo, ¿cómo yo tengo demasiado? Y si lo vendo todo y me quedo sin nada y me pongo a seguir a este hombre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a mantener a la familia? No sé, porque aquí recalca que era un joven, probablemente él, no sé si estaba casado, no sé si era soltero, no sé, pero tal vez habría que investigar un poco más la vida de la persona, pero ese punto en específico de la confianza que usted nos toca es el punto medular, por el cual inclusive Jesús le dice, sígueme. O sea, él está diciendo, es la misma palabra que le dijo a Pedro, que le dijo y entonces aquí es donde llego yo y digo, ¿cuánto potencial perdió este muchacho en haberse convertido en uno de los apóstoles de Cristo, solo por no poner su confianza en Jesús? Y esta noche es muy importante dejarle a usted que está viéndonos ahí en casa que de estas parábolas podemos aprender la confianza en Dios, y que para acceder a ese reino es importante dejar atrás, perdonar, ser misericordiosos, porque este reino requiere gente violenta. Y si usted está aquí viéndonos este día, es porque Dios quiere que ese violento que está a través de esta pantalla se despierte y acceda a ese reino de los cielos. Bueno, estamos llegando al final de esta noche sin límites. Ha sido una noche con una palabra muy refrescante, un tiempo lindísimo, donde hemos invertido tiempo en nuestro crecimiento espiritual y estamos súper contentos. Pero hay algo súper importante que no se nos puede pasar, y es que si usted no ha hecho esta oración que Rubén ahorita va a hacer con todos nosotros, y es la primera vez que usted está haciendo esta oración, contáctenos. Y es una oración muy importante, porque después de esta oración, el reino de los cielos y los cielos se abren a nuestra vida. Sí, yo le voy a pedir ahí que usted cierre sus ojos y haga esta oración. Dígale, Señor, en esta noche yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, porque sé que solamente encuentro propósito cuando estoy contigo, cuando te conozco y cuando te sigo. Te entrego mi vida, de todo lo que hay a mi alrededor, y te pertenezco. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Esperamos que tras este momento de meditación haya reflexionado un poquitito
Esperamos encontrarnos otra vez. Recuerden, nuestra próxima Noche Sin Límites, aquí estaremos. Nos vemos.